Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde, un placer acompañándoles. Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. A continuación le presentamos lo que le tenemos preparado. ¿Se puede ser bueno sin Dios? Una encuesta revela lo que opinan las personas al respecto. Operación Bendición lleva agua a una de las zonas con menos acceso al agua potable. Una cantante cristiana alcanza el éxito en la famosa competencia de American Idol, sin dejar de lado su fe. Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Y en esta edición queremos conocer su opinión, por eso le estamos dejando una pregunta en nuestras redes sociales. ¿Se puede ser bueno sin Dios? Visítenos en nuestras redes sociales, recuerde que estamos como Mundo Cristiano en Facebook, desde ya puede estar opinando y comentando, queremos saber qué opina. ¿Se puede ser bueno o moral sin Dios? En esta edición vamos a analizar el tema. Vamos a comenzar con las informaciones porque la organización Operación Bendición llevó una solución a una de las comunidades con menos disponibilidad al agua potable del Caribe costarricense. Las Naciones Unidas explica que la pobreza va más allá de los ingresos de un hogar. Se trata del acceso al agua potable. En uno de sus informes destacó que 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua seguros, dejando vulnerables a cientos de comunidades y poblaciones, entre ellas niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, que no logran abastecer sus necesidades básicas ni las de sus familias. Este es el caso de una comunidad remota llamada Palmera, ubicada en la provincia de Limón, Costa Rica, donde habitan 56 familias y el acceso al agua potable es escaso. Esto era muy difícil. En tiempos de verano, a cada rato se suspendían las clases porque no había agua, porque el agua que traíamos para la institución es de la montaña, es de una quebrada. Entonces, en tiempo de verano esto se seca y el agua ya no llega. Primero, eso era la situación, y en segundo, que estábamos usando aguas que no es potable. Como consecuencia, las autoridades de salud reportaron que muchos niños de la escuela de la comunidad estaban presentando problemas de salud. Los niños han estado enfermando mucho, por ejemplo, de problemas del estómago, desnutrición y cosas así, que según estudios de ellos viene siendo mucho, viene dado por el tema del agua, que aquí en la comunidad no contamos con agua potable. Esto fue lo que motivó a Operación Bendición de Christian Broadcasting Network a ayudar a la comunidad a solucionar uno de sus más grandes problemas, pero también a mostrarles un mensaje de parte de Dios. En primer lugar, nuestro objetivo principal siempre ha sido llevar el nombre de Dios, y los proyectos solamente son una excusa para hacerlo. Y buscamos también la necesidad porque Dios también se interesa por ello. Entonces, sabemos que el agua es indispensable para la vida, pero tiene un componente que se parece demasiado a Jesús, y es que nosotros también necesitamos de Él. Entonces, así como nosotros necesitamos todos los días agua, Dios es quien también suple esa necesidad en nosotros. Al fin y al cabo, solamente el agua cumple una necesidad básica, pero Dios es realmente el quien sacia nuestra sed espiritual. El proyecto se aprovecha de una característica peculiar de la región. A pesar de no contar con agua potable, llueve mucho durante todo el año. Eso les permite recolectar en tanques el agua suficiente para abastecer la institución. Entonces, ¿qué se hace para que el agua sea segura y limpia? Pasa por 2 filtros, uno de 5 micras, otro de 20 micras, pasa por un clorador que mata las bacterias para evitar que a los niños les dé enfermedades como diarrea, dolor de cabeza, vómito, y ya después es distribuida a toda la escuela. Que es un sueño hecho realidad, porque ver todo, hace poco hubo una visita muy grande de 300 personas aquí, y toda la gente me decía, la gente de afuera me decía cómo hicieron, porque ya aquí manejan agua potable, fuimos al baño, tomamos agua y todo, y este agua es potable. Es un amor que muestran, porque es una organización cristiana, porque el cristianismo no se basa solo en otras cosas, también se involucra en la comunidad, y la comunidad lo ve, que sí es cierto que hay amor
y hay bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Entonces algo que nos motiva más eso, que la bendición de Dios viene a todo, ¿verdad? Ahora la comunidad cuenta con un espacio libre de contaminación en el agua para los niños, pero también tienen un recordatorio de hasta dónde llega el amor de Dios. Una concursante abiertamente cristiana está teniendo éxito en la famosa competencia de American Idol sin ocultar o avergonzarse de su fe. Take your eyes off of me so I can leave. La cantante abiertamente cristiana Megan Daniel ha capturado el corazón de Estados Unidos mientras canta para llegar a la cima de la reconocida competencia de American Idol. La nativa de Georgia avanzó entre los 3 primeros entre los concursantes el domingo por la noche y competirá en la final más adelante esta semana. Daniel se describe a sí misma como una cantante compositora cristiana que quiere compartir el amor de Jesús y celebró su paso en la competencia invitando en sus redes sociales a seguir siendo luz. ¡Wow! Gracias a todos. Estoy tan honrada y agradecida. Sigamos compartiendo la luz y el amor de Jesús. Daniel ha hablado abiertamente de su fe en Jesucristo desde que comenzó el programa. Durante la audición compartió con los jueces Luke Bryan, Katy Perry y Lionel Richie que su fe influye en su música. Ella contó que cuando tenía 18 años tenía una banda con la que cantaba en diferentes tipos de bares y lugares. Sin embargo, no le gustaba actuar en los bares porque sentía que tenía que actuar como alguien que no era. Hasta que una noche su abuelo, a quien ella describe como la persona más importante de su vida, la confrontó. Me miró fijamente a los ojos y dijo, ¿cómo puedes cantar para Dios y cantar para esto? Y finalmente decidí cambiarme totalmente a la música cristiana. Su participación en la competencia ha estado marcada por la música cristiana, comenzando por la audición donde interpretó la canción You Say de Lauren Daigle. Y tuvo la inesperada visita de la misma cantante durante su presentación. En un momento de la competencia, el juez Luke Bryan aplaudió a la joven de 20 años por no avergonzarse de su fe, algo que es visible desde sus redes sociales. La final de la competencia será este domingo por la noche. Y hoy le estamos haciendo la pregunta a usted que nos está viendo desde su casa. ¿Puede una persona ser moral sin Dios? Le tenemos la respuesta al volver de la pausa. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Y bueno, le hacemos la pregunta a usted, ¿puede ser una persona buena sin Dios? Una encuesta revela lo que opinan las personas alrededor del mundo al respecto. ¿Usted qué piensa cuando se le pregunta, ¿se puede ser bueno sin Dios? La respuesta para la mayoría de los estadounidenses es un rotundo sí. Así lo confirma un reciente estudio del Pew Research Center realizado el año pasado. Reveló que el 65% de los estadounidenses cree que no es necesario creer en Dios para ser moral y tener buenos valores, mientras que solo el 34% cree que el Señor es esencial. Claramente, el estudio lo que nos refleja es una sociedad que ha establecido sus propios parámetros de lo que es bueno y malo y por lo tanto no considera a Dios como parte fundamental o como parte de la ecuación para definir qué verdaderamente es bueno y qué verdaderamente es malo. Entonces, como está definido bajo nuestros propios parámetros, entonces desplazamos y sacamos a Dios del papel y parte de eso también se puede ver reflejado en nuestra sociedad, ¿no? El estrés va en aumento, la ansiedad va en aumento, la depresión va en aumento, la criminalidad va en aumento.
Los datos están fuertemente alineados por la importancia que cada persona atribuye a la religión en su vida. No es sorprendente que cuanto más fiel se declara una persona, más probable es que vincule a Dios con la moralidad. Entre más creyente una persona es, definitivamente, y entre más tenga una relación estrecha con el Señor, definitivamente sus parámetros sobre lo que está bueno y sobre lo que está malo van a cambiar, ¿verdad? Los estatutos, sus estándares de moralidad van a cambiar. Su ética también va a cambiar. De hecho, el 92% de los que afirman que la religión no es demasiado o nada importante para ellos creen que se puede ser moral sin el Señor, frente al 51% que afirma que la religión es algo muy importante. De los 17 países encuestados, Suecia es el país menos propenso para vincular a Dios con la moralidad, con un 90% que afirma que Dios no es necesario para ser moral. Contrario a lo que se piensa en Malasia, con un 78% que afirma que creer en Dios es esencial para ser moral y tener buenos valores. Israel también formó parte de la estadística. Estaban divididos. Un 50% dice que Dios no es necesario y un 47% afirma que la creencia en el Todopoderoso es esencial. Viendo los números, en la mayoría de los países encuestados, los que profesan una fe no creen que se necesita a Dios para ser moral. Enfrentada a la pérdida de su padre, quien era pastor cuando niña, la rebelión no pudo impedir que el amor de Dios persiguiera a Sara, incluso después de que pasara años buscando consuelo a través de la brujería. Hoy ella sirve al Señor y está agradecida con Dios que la salvó. Sara González quería pretender que nunca había sucedido. Estaba practicando brujería cuando tuvo un encuentro demoníaco que sabía que podría haberla matado. Inmediatamente sentí un espíritu demoníaco. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. A los 20 años, Sara comenzó a experimentar con la brujería. Ella no tenía idea de la oscuridad que había invitado a su vida. Recuerdo que me fascinaban las diferentes representaciones de dioses de los aztecas. Y empecé a construir altares a los muertos. De niña se introdujo en el reino espiritual. Su padre, Andy González, pastor cristiano, dirigía un ministerio de prisión en Chicago. Andy tenía algunos consejos bíblicos para su hija de 6 años. Mi padre me decía, Sarita, si alguna vez ves un demonio, o tienes miedo, o estás en peligro, di el nombre de Jesús. Y a los 6 años estaba muy unida a él, era totalmente la niña de papá. Lamentablemente, la estrecha relación de Sara con su padre duraría poco. Estábamos en las Bermudas de vacaciones con la familia. Cuando nos íbamos del hotel, abrí la puerta del baño y vi a mi padre vomitando sangre en el lavabo. Y a las 48 horas de nuestro regreso, se desangró inmediatamente hasta morir. Recuerdo que empecé primer grado 3 semanas después de su muerte. Y los reportes de mis profesores hacia mi mamá decían: se queda mirando por la ventana. Y tenía mucha rabia y el odio empezó a inundar mi corazón. Fui al baño de niños y maldije a Dios con todas las palabras malsonantes que conocía. Casi como diciendo, me has hecho lo peor que podías hacerme, ¿y ahora qué? A la edad de 14 años, ella comenzó a utilizar las drogas y el alcohol para adormecer su dolor por la pérdida de su padre. Sin embargo, seguía sintiendo rabia en su interior. A los 21 años, Sara se convirtió en activista social. Recuerdo que de pequeña llamaba demonios de ojos azules a los blancos, y así mientras estaba en este movimiento sentía que los blancos me debían algo, sentía que eran los culpables perfectos de todos mis problemas. Pero la realidad era que muchos de los activistas y organizadores que estaban organizando su trabajo estaban entremezclados con la hostilidad hacia el cristianismo y la brujería. A los 26 años ella empezó a orar a deidades aztecas y abrazó plenamente la brujería. Una noche ella tuvo un encuentro demoníaco con una fuerza oscura.
Tomé un poco de hierba e inmediatamente sentí un espíritu demoníaco. Y lo que terminó sucediendo fue que este demonio luchó conmigo para poseerme. Sara recordó el consejo de su padre hace muchos años, que llamara a Jesús. Y tuve una sensación profunda que iba a morir si no llamaba a Jesús. Y tan pronto como el nombre de Jesús salió de mi boca, el demonio retrocedió. Aún después de experimentar el poder del nombre de Jesús, Sara endureció su corazón y temió lo que sus amigos pudieran pensar de ella por invocar el nombre de Jesús. Me desperté y me dije a mí misma, voy a hacer como si eso nunca hubiera ocurrido. Debe haber sido solo un ataque de pánico. Así, en los meses siguientes, viví con miedo cada día de lo que volviera a suceder. Meses después, su miedo se hizo realidad. Vi a un demonio manifestarse. Recuerdo que la cara era de cera y comenzó a derretirse y contorsionarse y retorcerse. Y fue como, oh, chico, aquí vamos de nuevo. Esto está sucediendo de nuevo. Y todo mi cuerpo estaba atormentado. A la mañana siguiente, todavía aterrorizada, Sara recibió un mensaje de texto de su madre. El texto decía, no sé en qué estás metida, pero esto no es un juego. Hay liberación en el nombre de Jesús. El Señor me despertó en mitad de la noche para que orara por ti. El Señor la había despertado y ella estaba intercediendo por mí. Y recuerdo estar muy aturdida por esta persecución, que Dios me estaba persiguiendo incluso en mi negligencia hacia Él. Y fue como si al instante Dios quitara el velo de mis ojos. E inmediatamente tuve una revelación de que Jesús es Dios y que mi vida iba a cambiar y que podía salir de la oscuridad hacia su luz. Sara entregó su vida a Jesucristo y volvió a casa en Chicago con una nueva perspectiva. Me levantaba temprano, pasaba tiempo con el Señor y Él contestaba mis plegarias y me mostraba quién era Él. Hoy, Sara es directora de jóvenes en su iglesia y está agradecida que Dios la salvó. Incluso en mi rechazo total hacia Él, Él abrió mis ojos para ver quién es Él. Mi padre siempre se aferraba a Isaías 54, donde dice, tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será su paz. La palabra de Dios perdura. Dios ha cumplido eso en mi vida. Incluso cuando fui a los rincones más lejanos de la depravación y la destrucción y la idolatría total, la rebelión total contra Dios, Él, en su soberanía, es Él que salva, es el que salva y Él lo hará. Gran testimonio, sin duda alguna. Israel celebró su aniversario número 75. Le mostramos todos los detalles al volver de la pausa. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y continuamos más con Mundo Cristiano. El domingo 14 de mayo, el mundo conmemorará el 75 aniversario del Estado moderno de Israel. En 75 años, esta pequeña nación ha visto la guerra, el triunfo, la innovación y el profético retorno del pueblo judío a su patria bíblica. Hoy, Israel está en camino de convertirse en una potencia mundial. Aquí en el Salón de la Independencia, el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión declaró el nacimiento del Estado moderno de Israel. Por primera vez en casi 2000 años, el pueblo judío tenía una nación.
Ben Gurión eligió las palabras: por la presente declaramos el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Este fue el nacimiento de un Estado judío como para todos los judíos. Ben Gurión se elegía aquí como la voz de 11 millones de judíos de todo el mundo que no tenían voz, que no tenían dirección ni lugar al que acudir. La misión de Isaac Dror aquí es garantizar que la historia del comienzo de Israel siga viva y continúe difundiéndose. Esto no lo prometió Dios. Somos el único pueblo en la historia del mundo que vive en la misma tierra, habla la misma lengua y cree en el mismo Dios desde hace más de 3.000 años. Desde una perspectiva bíblica, muchos ven en Israel el cumplimiento de la profecía del libro de Ezequiel, en la que los huesos secos del pueblo judío vuelven a la vida tras 2.000 años de exilio. Organizaciones como la Agencia Judía ayudaron a sentar las bases de este Estado judío de 2.000 años de existencia. La Agencia Judía fue la principal organización que estableció y dio origen al moderno Estado de Israel. Todo el propósito de establecer la Agencia Judía era, por un lado, unir al pueblo judío mundial y llevar al pueblo judío mundial frente al mandato británico, para que fuera la organización que dirigiera y estableciera un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Para comprender plenamente el milagro del nacimiento del país, considere qué ocurrió a la sombra del Holocausto, o el Shoah en hebreo, cuando el mundo se enteró de cómo la Alemania nazi asesinó a 6 millones de judíos. Cuando comprendes que solo 3 años después del final de la Shoah, el punto más bajo al que llegó al pueblo judío en su exilio, comenzamos nuestro proceso de redención y recuperamos nuestra independencia tras 2.000 años de terribles acontecimientos. Si eso no es un milagro, no sé qué es un milagro. Aún así, Dayan desmiente un mito sobre la conexión entre el comienzo de Israel y el Holocausto. Israel no se creó a causa del Holocausto. Israel se creó a pesar del Holocausto. Israel habría sido un país mucho más robusto, grande, seguro y exitoso si hubiera otros 6 millones de judíos y sus descendientes en el mundo. Pero Israel es la garantía de que no habrá otro Shoah para el pueblo judío. Ahora, después de 75 años, Israel mantiene su seguridad con uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Entonces eran pequeñas unidades de gente muy patriota, algunos de ellos supervivientes del Holocausto que acaban de bajar del barco desde Europa y se ponían los uniformes de las IDF y se unían a la batalla y defendían a Israel en 1948 contra 6 ejércitos árabes. Hoy somos un ejército altamente organizado, desarrollado y bien financiado, quizás el más fuerte de la región, que disfruta de una importante ventaja tecnológica sobre todos nuestros enemigos. Israel también es un milagro económico. Este minúsculo país de menos de 10 millones de habitantes tiene la mayor concentración de las nuevas empresas per cápita del mundo, lo que le ha valido el sobrenombre de Startup Nation. John Medved, fundador de Our Crowd, una sociedad de inversión de capital de riesgo, muestra estos logros en su cumbre anual de inversores. Esto es lo que se supone que debe hacer Israel. Si Israel no fuera la nación inicial, ¿qué seríamos nosotros? Este es nuestro destino. Nuestro destino es crear. Nuestro destino es arreglar el mundo. Y solo somos un pequeño pueblo. Hacemos mucho ruido, pero creo que la mayoría de los israelíes llevan o no llevan kippah. Ven esto como una empresa espiritual que hacemos no solo para ganar dinero, sino para hacer el bien. Sin embargo, a lo largo de su historia, Israel se ha enfrentado a obstáculos casi insuperables. Apenas unas horas después de que Ben Gurión declarara el Estado, 6 naciones árabes intentaron echarlo al mar. Aunque sobrevivió, Israel volvería a ser desafiado en la Guerra de los 6 días de 1967 y en la Guerra de Yom Kippur de 1973. Tras miles de años de exilio y 75 años como país, Israel resiste a pesar de sus enemigos internos, a lo largo de cada frontera y más allá. Es un milagro moderno, el renacimiento del Estado judío contra todo pronóstico. Un pueblo al que se había dado por muerto y que había sido dispersado por los 4 puntos cardinales. Y ustedes vieron cumplirse las antiguas profecías, donde tuvieron la reunión de los exiliados judíos.
El ex embajador israelí en los Estados Unidos y ahora ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer dice a CBN News que este milagro puede verse desplegarse por toda la nación. Y eso se ve donde quiera que vayas en Israel, ya sea en Jerusalén y Tel Aviv, y vistes toda la historia antigua y luego ves la nación de inicio. Si vas al norte, al sur, al este y al oeste, Israel es un milagro moderno. Es el mayor milagro del siglo XX y quizás el mayor milagro de los últimos 2000 años. El ex embajador israelí en Estados Unidos, Michael Oren, presentó recientemente su último libro, 2048, El Estado Rejuvenecido. Oren espera que el libro forme una conversación o un debate que tuvo lugar antes del nacimiento del Estado de Israel en 1948. El ex embajador israelí de Estados Unidos, Michael Oren, presentó recientemente su último libro, 2048, El Estado Rejuvenecido. Oren espera que el libro fomente una conversación o debate como el que tuvo lugar antes del nacimiento del Estado en 1948. Antes de que se creara este país hubo 60 años, entre 1880 y 1940, en los que pensadores judíos de todo el mundo reflexionaron sobre el futuro de este Estado. Y por cierto, varios cristianos también pensaron si este país sería un país laico, religioso, capitalista, comunista, pro-occidental, pro-oriental. Muchos de esos debates resultaron influyentes para asegurar el éxito de Israel, nuestro primer éxito de nuestro primer siglo. En este acto, Oren explicó cómo quiere que su libro sea un tema de conversación para los próximos 25 años del futuro de Israel. Esta es mi visión. Aquí hay 21 capítulos que cubren casi todos los campos importantes del futuro de Israel. Política educativa, política social, política exterior. Israel, judíos del Éxodo. Israel, palestinos. Israel, árabes. Israelíes, todos cuestiones de género y cuestiones medioambientales. Todo está ahí. Y la idea es conseguir que los lectores de aquí y en gran medida también los de afuera se comprometan con mi visión. Enfádense con ella. Tiren el libro contra la pared. Pero comprométanse con ella y estimulemos y decidamos qué tipo de futuro queremos para nuestros nietos. Oren dice que incluso con los desafíos que Israel tiene por frente, es importante recordar lo lejos que Israel ha llegado en 75 años. Es una de las grandes historias, si no de la historia más grande en la historia moderna de la gente que sobrevive al Holocausto. 3 años más tarde, para declarar el Estado sin aliados, sin recursos naturales, y nos dimos la vuelta e hicimos un país que tiene un ejército que es más de 2 veces más grande que los ejércitos británicos y franceses juntos. 7 de las principales universidades del mundo, uno de los pocos países, por cierto, Chris, nunca ha conocido un segundo de gobierno no democrático junto con los Estados Unidos. Solo el centro fundamental de un país extraordinaria historia. Llegamos al final del programa, los esperamos la próxima con mucho más. Que Dios le bendiga.